Hola, bienvenidos a Saikwa. Mi nombre es Andrea y en este espacio voy a estar compartiendo información relacionada con el crecimiento personal. Saikwa. En este video estaré hablando acerca de qué es la tristeza, algunas recomendaciones para aprender a gestionarla asertivamente y algunas señales de tristeza patológica. La emoción de la tristeza suele estar vinculada a eventos dolorosos comúnmente asociados a la pérdida. La pérdida puede ser la pérdida de una oportunidad, la pérdida de un trabajo, pérdida de un objeto, pérdida de un animal de compañía, pérdida de la salud o pérdida de un ser querido. Dependiendo de qué tan significativo sea eso que perdimos, la sensación de tristeza suele pasar más o menos rápido. Es una emoción de la que solemos tratar de escapar a toda costa porque nos resulta muy dolorosa. Al igual que otras emociones, la tristeza es atemporal, lo que quiere decir que podemos estarlo experimentando por un suceso que está instalado en el presente o por sucesos que ya tuvieron su lugar en el pasado y todavía seguimos enganchados con este. La tristeza de manera natural suele ir desapareciendo. Sin embargo, debido al malestar que produce, podemos darle una gestión no adecuada, lo que hace que se retrase su evolución y a largo plazo llevar a unos estados menos funcionales. Físicamente puede manifestarse como una baja de energía, sensación de desánimo, cansancio, muchas ganas de dormir o insomnio, mayor sensibilidad al frío y persistentes ganas de llorar. Según cada caso, puede llegar acompañada de sentimientos de vacío, apatía, falta de motivación, desesperanza por el futuro, melancolía y soledad. También se puede presentar con una tendencia a aislarnos. Los demás nos pueden ver como muy serios y muy reservados. Cuando sentimos tristeza, los pensamientos vinculados suelen ser de contenido pesimista, de insatisfacción y desesperanza. La función de la tristeza es indicarnos que es un muy buen momento para priorizarnos, de hacer un alto en el camino, de ir hacia adentro, de retirarle una parte de nuestra atención al exterior y volvernos a nuestro mundo interior. Es como si esta emoción nos exigiera quietud y reflexión. Recomendaciones para gestionar la tristeza adecuadamente. Para gestionar adecuadamente la emoción de la tristeza, primero tenemos que entender cómo funciona. Si observamos detenidamente, la tristeza funciona de una manera diferente a las otras emociones. Las otras emociones suelen de llenarnos de energía para generar una acción y una respuesta hacia el exterior, principalmente. Sin embargo, en la tristeza parece que nos retirara la energía, obligándonos, como explicaba, a ir hacia adentro. La tristeza puede ser bastante difícil de manejar porque la tendencia siempre va a ser a evitarla. Instintivamente tendemos a evitar las situaciones que nos generan dolor, ya que éstas nos pueden indicar que nos estamos acercando a un peligro. Nuestra biología siempre está protegiendo nuestra propia existencia y una de las señales de peligro puede ser el dolor. Esto sucede con muchos organismos vivos en el planeta. Por ejemplo, si un animal toma un camino y por ese camino tiene heridas debido a espinas de los matorrales y por esto sale herido, por simple reacción, el animal se va a alejar del lugar, buscará sanar sus heridas y muy seguramente no volverá a tomar ese camino. Lo mismo puede suceder con un ser humano. Una vez registramos un evento que nos señala peligro, evitamos esas situaciones o evitamos el objeto que nos puede herir, lo que nos pone en riesgo. Mediante la evitación nos protegemos.
Sin embargo, el ser humano es el único que puede tomar decisiones de ir hacia una dirección, aunque nos genere malestar. Este es el caso, por ejemplo, de un trabajo que nos puede generar malestar y aún así la evaluación costo-beneficio hace que nos sostengamos en ese lugar debido al pago que vamos a recibir. En el ámbito de las emociones sucede un poco parecido. Debido al dolor que nos genera la emoción de la tristeza, la tendencia instintiva es la de alejarnos de ese malestar emocional y generamos unas estrategias para evitar enfrentarnos a este dolor. Sin embargo, manejarlo de esta manera, evitándola, ya no nos resulta funcional. Entonces, para la gestión de cualquier emoción, sobre todo la tristeza, si confiamos que atravesar el dolor nos va a brindar beneficios a futuro, podemos permitirnos gestionarla a pesar del malestar. La emoción de la tristeza, llevada de manera asertiva, puede ayudar a reconsiderar creencias que ya no nos sirven, a fortalecer las conexiones con las personas que nos rodean, a generar nuevos vínculos y a conectar de manera profunda con nuestra propia existencia. Podríamos verla como una invitación a conectar con lo trascendental, con lo profundo, ya que los seres humanos tenemos una tendencia a quedarnos en el ámbito de lo mental y nos olvidamos de nuestra condición vulnerable, de nuestra propia humanidad. Fijémonos en la expresión de se me rompió el corazón. Es como si realmente a través de esa grieta pudiera aparecer nuestro real ser. El aprendizaje que surge desde esa dolorosa apertura puede cambiar radicalmente la forma en que veníamos viendo las cosas y es definitivamente una gran oportunidad para fortalecernos y para crecer. En los momentos de dolor, aunque no parezca y nos dé miedo, ya estamos listos para soltar viejas creencias. Lo que antes nos servía ya es un viejo cascarón que debemos dejar caer. Por eso se rompe y según como lo vaya asumiendo cada persona, puede ser una oportunidad para madurar y desarrollar su inteligencia emocional. En ese momento, la tristeza agrieta o desestabiliza esos mecanismos de defensa, esas estructuras que hemos ideado para protegernos en algún momento. Básicamente, baja el ego. Luego de interiorizar esta idea de tristeza, el primer paso, como siempre en cualquier emoción, es la aceptación. No generes resistencia. Arráigate en el presente y observa con atención tu emoción. Permítete sentirla sin juicio hacia la emoción, sin juicio a lo que estás sintiendo, sin juicio hacia ti por sentir lo que sientes. Simplemente, si necesitas llorar, lloras. No, no, sé que esta transfigura, lo sé, pero vamos, no hay forma de detener un corazón roto. ¿Qué haces? ¿Qué haces al respecto? Pues lloras. Lloras. Recuerda siempre que las emociones no se controlan, solo se experimentan. Ten presente que esta aceptación o esta no resistencia frente a esta emoción no debe ser considerada como un dejarse hundir con pensamientos insistentes de culpa, minusvalía, vergüenza o cualquier tipo de pensamientos victimizantes. Tus pensamientos deben de ser dirigidos suavemente con humildad. Humildad quiere decir acercándolos a tu condición real como ser humano. Pensar que ser humano te hace vulnerable, vulnerable al dolor, vulnerable a los errores, que eso es perfectamente natural y no por eso eres una víctima de la vida o las circunstancias. Debes enfocarte en que en esos momentos estás pasando por un dolor muy intenso y que debes permitir pensamientos de amabilidad y de mucha paciencia en tu proceso. Enfócate también en realizar lo que te puede hacer falta justo en ese momento. Dormir, descansar, comer bien, compañía, descanso, permitirte estar solo o sola o cualquier
cosa que te reconforte. Estas acciones deben ser dirigidas para sentirte un poco más cómodo mientras atraviesa el dolor de la tristeza, nunca para evitarla o salir rápidamente de ella. Es verdad que parte mantenerse ocupado o ocupada puede ser una manera de ir trascendiendo la tristeza. Sin embargo, en muchísimas ocasiones, ocuparse se utiliza como un mecanismo de escape a esta situación, a esta emoción. Entonces las personas suelen llenarse de tareas y de actividades a tiempo completo, cosa que queden muy agotadas y solo les quede tiempo en la noche de caer dormidas. En algún momento, esta mala gestión de la tristeza va a cobrar factura. De hecho, se recomienda bajar el ritmo de las actividades para darse el tiempo de procesar esta emoción, de darse tiempo para que la persona se priorice. Acompáñate de personas que sepan escucharte sin juzgarte, que no te generen presión para que dejes de sentirte triste y que al final te veas obligado a disimularla. Como he mencionado en otros videos, la escritura puede ser un elemento bastante útil a la hora de gestionar las emociones. La recomendación es que uses la escritura para descargar la emoción, pero también la uses como un ejercicio de reflexión, enfocado en hacer conciencia del proceso, en resolver, por ejemplo, la culpa o soltar lo que necesites soltar en ese momento. Nunca debes usar la escritura para reforzar patrones de pensamientos disfuncionales. Son pensamientos que se repiten una y otra vez y cuyo contenido únicamente es para, como decimos, darnos palo, para castigarnos, para ahondar aún más en la culpa o que te ponen en lugar de víctima. Este tipo de pensamientos nunca son funcionales, nunca son útiles cuando son constantes y repetitivos. Para ayudar a tramitar la tristeza, inicialmente puedes buscar actividades físicas suaves, un poco de estiramiento, un paseo por la naturaleza, actividades con tu animal de compañía. Pueden ayudar a ir progresivamente, ir encontrando esas energías que te hacen falta para sentirte un poco mejor. Las actividades artísticas y todo tipo de manualidades son de gran valor en este proceso. Hay que tener en cuenta que la gestión emocional desde que somos niños juega un papel muy importante porque de allí surgen las dificultades que podemos identificar en la adultez. Para esto voy a dar algunos ejemplos. La cultura suele quitarle la oportunidad a muchos hombres de expresar sus emociones, especialmente la tristeza. A ellos se les suele validar más las expresiones de enojo, sean asertivas o no. Cuando a los niños no se les permite llorar, porque supuestamente deben validar que son hombres y los hombres no lloran, al no permitirles procesar sus sentimientos y emociones, se ven obligados a reprimirlas. Así que la tendencia como adultos, cuando se presenta una dificultad de índole relacional, va a ser la de distanciarse automáticamente de sus emociones, lo que los deja sin poder recibir las señales. Por eso, en algunas ocasiones vemos a algunos de estos hombres tomando decisiones de manera torpe. Se les percibe inmaduros, confundidos. A veces se pueden ver como emocionalmente ausentes, hasta crueles y desconsiderados, generando respuestas impulsivamente únicamente desde la ira o el enojo, ya que esta fue la emoción que se les permitió manifestar más libremente, no necesariamente asertivamente. Estas situaciones no suceden solo a los hombres, claramente. Sin embargo, suele ser más frecuente debido al aspecto cultural. Es el resultado de haberles quitado la posibilidad de relacionarse con ese dolor en su momento, de generar respuestas asertivas que le ayudan a sobrellevar la tristeza, de quitarles la posibilidad de reconocerse a sí mismos desde su propio dolor emocional. Todo su esfuerzo ha quedado mayoritariamente en el desarrollo de su inteligencia mental. Sin embargo, la inteligencia emocional queda muy poco trabajada a medias o casi nula.
Desafortunadamente, esta realidad se puede ver reflejada en los comentarios que pueden hacer abuelas o tías o mamás cuando se refieren a que los hombres son como niños. A las mujeres, por otro lado, se nos permite más la expresión de la tristeza y del llanto, pero se nos limita en la expresión de la ira. La ira en las niñas suele ser una manifestación mal vista, por lo que frecuentemente se nos obliga a reprimirla. Al no saber gestionarla adecuadamente, podemos tener dificultades para poner límites hacia los demás y hacia nosotros mismos. En la adultez se puede manifestar con sobreexigencia y dependiendo de cada caso, también puede presentarse sentimientos de minusvalía, impotencia, presencia de irritación constante, baja autoestima y comportamientos pasivo-agresivos que pueden llegar a afectar las relaciones. Esta es una de las razones por las cuales las mujeres cuando presentamos ira o sentimos mucho enojo nos dan ganas de llorar, ya que es un canal de descarga que para nosotras sí fue validado. Si la represión de la ira y el enojo continúa, esta puede irse en nuestra contra. Por muchos años atrapada, no podemos expresarla porque no sabemos cómo, puede manifestarse por medio de autoataques. Si esto continúa y acompañado de otros factores, la ira reprimida puede llevar a estados de tristeza que pueden enfermar a las personas. Señales de tristeza patológica. Cuando no sabemos gestionar la tristeza y esta frecuentemente está acompañada de patrones de pensamiento disfuncionales, suele crearnos mucho sufrimiento. Algunos ejemplos de este tipo de pensamientos son cuando decimos no soy nadie, no valgo nada, siempre es mi culpa. Todo este contenido mental, las emociones que le acompañan y las falsas creencias de sí mismo terminan por afectar negativamente la autoestima. Cargar con un sufrimiento emocional y una profunda tristeza junto con este tipo de pensamientos puede ser una señal de presencia de un tipo de tristeza patológica y que puede requerir algún tipo de ayuda profesional. Las formas de tristeza que enferma o tristeza patológica no suele aparecer únicamente por una mala gestión. Por lo general está asociado a otros factores de la vida de la persona. Cuando hablo de factores, me refiero a factores sociales, culturales, familiares, biológicos, etc. Por otro lado, cuando se presenta una pérdida y ya hay factores, como hemos mencionado, y si se sigue intentando la misma fórmula de evadir el dolor, el estado de apatía y de tristeza se puede prolongar por mucho tiempo, quedando como encapsulado y puede dar lugar a comportamientos autodestructivos, como consumo de psicoactivos, descuido de la apariencia, descuido del cuidado personal, desmotivación, bajo rendimiento académico o laboral o incluso el abandono de esto. Dependiendo de cada caso, también puede ser posible que la persona empiece a cuestionarse el sentido de su propia existencia. Si eres una persona que reconoce algún tipo de sufrimiento emocional, lo más recomendado es que busques ayuda profesional. Si te gustó el contenido, recuerda dar me gusta y suscribirte.